Hoy vamos a tener la enseñanza en el libro de Lucas, en el capítulo 11, en el verso 1, en adelante. Gloria a Dios, qué buen, bendito sea el nombre de Dios. Vamos a entrar en materia. Vamos a leer el verso 1 de Lucas capítulo 11. Dice: y aconteció que estaba él orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a seguir con el resto, pero ahorita vamos a centrarnos en esos dos versos. En el verso 1 y en el verso 2. Dice Lucas, el escritor dice que Jesús estaba en un sitio, no especifica dónde, estaba en un lugar y que él estaba orando, estaba hablando con su Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Y dice que cuando él terminó de orar, sus discípulos estaban allí. Y cuando terminó de orar, hubo uno que se le acercó, por supuesto, hubo un vocero, todos se acercaron, pero uno solo habló y le dijo: enséñanos a orar. ¿Cuánto alabamos a Dios? Todos nosotros sabemos que orar es hablar con Dios. Cuando yo conocí a Dios hace como 49 años atrás, en el año 76, cuando yo llegué a los pies de Cristo, yo no sabía nada. No sabía ni cómo comunicarme con Dios. Yo me crié en la iglesia tradicional. Y en la iglesia tradicional nos enseñaron algunos rezos o repeticiones. Y cuando yo iba a esos sitios y entraba a caerle a mentiras al cura, él me mandaba a rezar algunas cosas que yo no lo hacía, pues ni siquiera eso lo sabía. Me paraba enfrente de aquello y hacía que estaba diciendo algo, pero no estaba diciendo nada. Prendía unas velitas y ni siquiera sabía para qué era eso. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando yo llegué a los pies de Cristo, lo primero que me enseñaron fue que yo debía hablar con Dios. Y yo le dije, ay, ¿eso cómo se hace? ¿Cómo estamos hablando tú y yo? Bendito sea el nombre de Dios. La oración es eso. Es una conversación entre dos o más personas. En el caso de Dios, es entre Dios y usted. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuánto hablamos a Dios? Y vienen los discípulos y se le acercan a Jesús. ¿Verdad, hermano? Andaban con Cristo Jesús y parecía que no sabían orar, que no habían aprendido o no se les había enseñado o no habían asimilado una enseñanza. Bendito sea el nombre de Dios. Y le dijeron a Cristo Jesús: Señor, enséñanos cómo orar. Así como Juan enseñó a sus discípulos. Quizás ellos veían a los discípulos de Juan orando con aquella altilocuencia y hablando cosas bonitas o diciendo: los cielos cuentan tu gloria y el firmamento la obra de tus manos y aquello y lo otro. Bendito sea el nombre de Dios. Y a ellos los impactó porque ellos no parecía que no habían aprendido y se le acercaron al maestro y le dijeron: enséñanos a orar. Nosotros queremos aprender a orar. Queremos aprender cómo tenemos que acercarnos a Dios. ¿De qué forma tenemos que llegar ante la presencia de Dios? ¿De qué manera? ¿Cómo tiene que ser nuestra actitud para llegar ante la presencia de Dios? Amén, hermano. Allí no está explícito. Allí no está explícito. Cristo de una vez fue directamente al grano. Pero ahora nosotros entendemos
que para llegar ante la presencia de Dios tenemos que llegar de una manera, tenemos que llegar con una actitud. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cómo es nuestra actitud para llegar delante de Dios? Y tenemos varios ejemplos, pero que los vamos a ver más adelante. Por ahorita vamos a ver el Salmo, capítulo 51, desde el verso 1 al 17. Pero yo quiero enfocarme en el 17. 51, del 1 al 17. Vamos a enfocarnos en el 17. ¿Alguien que lea, hermano? No veo. Pusieron las letras blancas. Si las ponen negras, quizá las vea. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Los sacrificios de Dios, a lo que, o sea, lo que Dios le agrada, es que usted y yo, cuando vayamos a entrar en su presencia, nos presentemos con un corazón humillado, con un corazón contrito, con un corazón apretadito. Bendito sea el nombre de Dios. Que nos acerquemos a Dios humillado para comenzar a entablar la conversación entre Él y yo. En ese entrar humillado, en ese entrar contrito, tengo que reconocer quién es Dios y quién soy yo. Tengo que reconocer eso. Porque a veces entramos pareciendo que en vez de estar comunicándome con el Padre, en vez de estar comunicándome con mi Señor, me estuviera comunicando con mi siervo. Bendito sea el nombre de Dios. Entramos de una manera que no es la más conveniente. Alabado y glorificado sea tu nombre. El salmista lo entendió y el salmista decía que para entrar en la presencia de Dios, nosotros tenemos que entrar en una condición de humillación, en una condición de postración, reconociendo de dónde vienes tú, de dónde venimos nosotros. Nosotros venimos de lo más bajo, venimos del polvo de la tierra. Bendito sea el nombre de Dios. Lo que pisaba la gente, de ahí nos sacó Dios. Alabado y glorificado sea tu nombre. En el Salmo 34, verso 18, dice algo parecido. Salmo 34, 18. Vuelvo a quedar ciegado. Sí, léalo, cielo. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, salvará a los contritos de espíritu. Cercano está Jehová a los que, a los quebrantados, a los contritos. ¿Cuánto le vamos a Dios? Dios se acerca. Cuando tú vienes a hablar con Dios, tú haces una función de acercarse a Dios. Y en el momento que tú te acercas a Dios, Dios comienza a avanzar hacia ti. Y comienza a ver la condición cómo entraste. ¿Cómo entraste? ¿Cómo llegaste a ese lugar secreto? ¿Cómo llegaste a ese sitio donde tú te ves con Dios todos los días? Bendito sea el nombre de Dios. A su nombre. Dice la Biblia, y ahora sí vamos a entrar en materia. Vámonos a Lucas capítulo 18. Y allí nos vamos a encontrar a Cristo Jesús hablando y diciendo, contando una parábola. La parábola se llama la parábola del juez injusto. Todos la hemos leído. Todos hemos pasado por esa parábola. Pero en esa parábola, en el primer versículo, dice que Cristo, hablando con sus discípulos y hablándole a la gente, le dijo que les comenzó a enseñar
y a decir que sobre la necesidad que tenemos cada uno de nosotros, cada una de las personas, la necesidad que tenemos de orar, de hablar con Dios. Y vean que allí yo leí muchas veces esa parábola y siempre me centré en la perseverancia que tenía que tener la persona cuando se acercaba a Dios. Eso es bueno ser perseverante hasta que podamos ver lo que usted y yo estamos pidiendo. Pero allí hay una palabra que dice necesidad. ¿Cómo vemos nosotros la oración? ¿Cómo tomamos nosotros la oración? ¿Cómo tomamos nosotros el acercamiento hacia Dios? Muchas veces tomamos el acercamiento hacia Dios como una obligación. Y allí está diciendo Cristo Jesús que más que una obligación tiene que ser una necesidad, algo indispensable para tu vida todos los días. Todos los días tú tienes que venir y yo tengo que venir al secreto de Dios y hablarle a Dios de todo lo que voy a hacer en ese día. Pero que lastimosamente no lo hacemos. O pocos lo hacemos. O lo hacemos a media. Y algunos tiramos hasta oraciones flecheras. Llévame en tu bendición, Señor. Provéeme el transporte. Ábrame las puertas. Bendito sea el nombre de Dios. Pero Cristo dijo que la oración, que el acercamiento que usted tiene que tener con Dios y que yo tengo que tener con Dios tiene que ser en mí una necesidad. Y todos nosotros sabemos lo que es una necesidad. Cuando usted se levanta, por lo menos yo, cuando yo me levanto voy al baño y hago una necesidad. Después voy a la nevera y hago otra necesidad. Me tomo mi vasito de agua. Hermano, sin lavarme la boca. Y después voy y me lavo la boca. Y algunos tienen una necesidad por ahí, se toman un tintico o un cafecito. Si usted no hace eso, usted pareciera que se sintiera mal, que ese día no va marchando como tiene que marchar. Así tiene que ser en nosotros la oración. Nosotros tenemos que aprender a apartarle a Dios un tiempo, el tiempo que es de Él. El tiempo que es de Él. 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, media hora, 1 hora, 2, 3, 4, 5, 12 horas. Eso lo dará el tiempo. Pero nosotros tenemos que aprender que todos los días tenemos que acercarnos a Dios. Quizás al principio comenzamos como una obligación, pero ya después la oración se hace una necesidad. Si no la hacemos, nos sentimos mal. Si no la hacemos, pasamos el día temblando, locos por llegar a la casa, al lugar, a un sitio, meternos en cualquier lado, a tener un momento de oración, a decirle, Señor, perdóname, no oré, pero aquí estoy. Bendito sea el nombre de Dios. Allí se ve la necesidad. Dios dice, Cristo mismo dice que la oración en nosotros tiene que ser una necesidad. Y luego más adelante, cuando se adentra en la enseñanza, luego dice que tiene que ser también perseverante. Pero primero es necesaria y luego perseverante. O sea, hasta que tú no consigas la respuesta, sea positiva o sea negativa de parte de Dios, porque muchas veces creemos que Dios tiene que contestarnos las peticiones que nosotros hacemos como yo creo y como yo las estoy pidiendo. Y no es así. Dios las contesta como Él quiere y como Él sabe que a ti te van a hacer más efecto. Bendito sea el nombre de Dios. Y la Biblia está llena de pasajes
de personas que se acercaron, bien sea a Dios o al intermediario o al profeta, bendito sea el nombre de Dios, o al que llevaba la palabra de Dios, y que por no hacer el profeta lo que ellos pensaban, cuando el profeta les mandó a hacer algo, no, yo pensaba esto, yo pensaba aquello. Bendito sea el nombre de Dios. Y lo leemos en la Biblia. Y pensamos, oye, ese hombre tan fácil que era hacer eso. Y no vemos que nosotros muchas veces nos comportamos como ese hombre. Cuando Dios te contesta, Dios te habla, Dios te dice que tienes que hacer algo. Y nosotros decimos, no, pero no lo voy a hacer porque no es como yo dije, no es como yo le pedí. Pero resulta que como tú le pides, no es como te conviene. A ti te conviene como Dios te está contestando. ¿Cuánto alabamos a Dios? Eso fue lo que pasó cuando Cristo vino. Cuando Cristo vino a este mundo. Los judíos, los hebreos, la nación de Dios, bendito sea el nombre de Dios, la nación que Él había escogido para que fuera su representante en la tierra. Dice la Biblia que no lo conocieron. Y no lo conocieron porque Cristo no se presentó como ellos esperaban. Cristo se presentó de otra forma. Cristo se presentó manso. Cristo se presentó humilde. Cristo se presentó sencillo. Bendito sea el nombre de Dios. Pero ellos no estaban esperando un Cristo así. Ellos no estaban esperando un Salvador de esa manera. Ellos estaban esperando un Salvador que viniera con espada, con ejército, a acabar con todo el mundo. ¿Cuánto alabamos a Dios? Eso está en Juan. En Juan capítulo, Dios, creo que es Juan capítulo 1, verso 8, donde dice que a los suyos vino y los suyos no le conocieron, no le recibieron. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces dice, Jesús habla en la parábola del buen y justo y sigue relatando y dice que una mujer que tenía una necesidad se le acercó a aquel juez injusto y comenzó a hablar, pero también nombra las características que tenía aquel juez. Aquella persona que impartía justicia tenía unas características, hermano, que no provocaban ni acercárselo. Dice que no le temía a Dios, ni le temía a hombre. Ya no tenía miedo de nada. Pero aquella mujer se vio en la necesidad, tenía una necesidad imperiosa, que el juez le pudiera impartir justicia. Y se acercó y le habló, y le habló, y le habló, y le habló, y le habló. Y todas las veces que ella se acercó ante el juez, tuvo una respuesta negativa. No, 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 no. Bendito sea el nombre de Dios. Y aquella mujer dejó de insistir. La Biblia dice que no se conformó con eso. Hazme justicia de mi adversario. La mujer dejó de insistir cuando se le hizo justicia. ¿Cuánto le vamos a Dios? Y eso habla de perseverancia. ¿Qué está diciendo Dios? Dios nos dice que usted, aunque no vea realizado lo que usted está pidiendo, no deje de pedirlo, aunque tarde 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 años, pídalo, sea perseverante. Su oración tiene que ser con necesidad y tiene que ser con perseverancia. Bendito sea el nombre de Dios. A su nombre. Vamos a ver el primer caso. Y vamos a verlo en el libro de Primera de Samuel. En el capítulo 1.
Allí en el capítulo 1 de Primera de Samuel nos encontramos con la historia de un grupo familiar. Era un grupo familiar. Habla de un hombre, se llamaba Elcana, tenía dos mujeres, una se llamaba Ana y la otra se llamaba Penina. Bendito sea el nombre de Dios. Y Penina tenía una bendición que no la tenía Ana. Ustedes han leído esa historia. Dice la Biblia que Penina podía tener hijos, pero Ana no los podía tener. Y dice que Penina, cada vez que veía a Ana, se burlaba. Ya tengo hijos, digo, no. Se burlaba. Y Ana se irritaba. Y muchos hemos tomado que la irritación era con Penina. Y déjeme decirle que no era tanto con Penina la irritación. Porque Penina no era culpable. No me vaya a poner tal, pero no era culpable de lo que le estaba pasando a Ana. O sea, ella no había intervenido para que Ana no pudiese tener hijos. Ana no tenía esa facultad. Quien tenía ese poder y esa autoridad era Dios. Dios había designado que hasta ese momento Ana no pudiese tener hijos. Y en la historia vemos que Elcana bajaba todos los años a Silo. Silo era una ciudad, un lugar donde estaba el tabernáculo de reunión, el tabernáculo que Dios le mandó a hacer a Moisés. Bendito sea el nombre de Dios. Y que donde quiera que los hebreos, los israelitas se movían, ese tabernáculo tenía que estar allí, y cada uno desde su lugar donde ellos vivieran tenían que ir hacia ese lugar a ofrecer los sacrificios. Dice la Biblia que Elcana iba todos los años y que a cada uno le daba su parte del sacrificio, pero que a Ana le daba una porción especial porque él amaba. No era que él no amaba a Penina, pero a Ana era su primer amor. Bendito sea el nombre de Dios. Y él amaba de una manera especial a Ana. Y Ana le decía, dame hijo. Y Elcana le decía, ¿acaso soy yo Dios? Yo no soy Dios. Dios fue el que te hizo eso. Bendito sea el nombre de Dios. Y si usted lee la enseñanza, usted allí no está escrito, pero por lo que uno lee, Ana no oraba a Dios. Ana no se acercaba a Dios. Ana estaba en el lugar donde la presencia de Dios era invocada, pero ella no entraba. Es como si usted viniera a este lugar y se queda puertas afuera. Bendito sea el nombre de Dios. Ana no entraba y seguía con su irritación y seguía con su dureza. Bendito sea el nombre de Dios. Luego dice que Elcana no dejó de hacer eso. Todos los años él venía y todos los años ofrecía el sacrificio. Y hubo un año en que Ana decidió entrar en la casa de Dios. Decidió entrar. Y entró irritada. Entró brava. Bendito sea el nombre de Dios. Hay personas por allí que me han dicho, hermano, eso no es así. Hermano, si no es así, bueno, discúlpeme, pero la palabra de Dios allí está explícita, que ella estaba irritada. No era con Penina. Penina no era la culpable de lo que ella estaba pasando, lo que estaba pasando en su vida.
Lo que estaba pasando en su vida estaba pasando porque Dios había decidido. Y cuando Dios dice no, no, hasta que Él diga sí. Bendito sea el nombre de Dios. Y Ana entró en el lugar, en el templo, y comenzó a orar. Y se comenzó a desolar. Y comenzó a decirle y hablarle a Dios. Allí no está escrito. Pero me imagino, hermano, cuando usted vea, yo lo he hecho. Yo muchas veces he entrado en la oración y he entrado en una caridad, no quiero, me siento mal, y he entrado y me he desahogado y he hablado con Dios y he salido distinto del lugar que tengo designado para orar. He salido con otra mentalidad. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora entró, la gloria sea de Dios. Entró irritada. Pero Ana salió de ahí distinta, Ana salió gozosa. Ana salió contenta. Había Dios respondido. Hasta ese momento no. Pero Ana salió distinta. Después que calmó su irritación, le dijo a Dios, tengo una proposición que hacerte. Y dice que Ana hizo un pacto con Dios. Es tremendo. Ana le dijo a Dios, si tú me das el que yo pueda tener un hijo varón. No dijo cualquier cosa, dijo un hijo varón. Ese hijo yo te lo voy a dedicar para que esté en tu casa todos los días. Y va a ser nazareato o nazareo. No va a pasar navaja sobre su cabeza. Bendito sea el nombre de Dios. La Biblia dice y enseña que ese mismo año el que Ana fue a hacer lo que hacía y Ana salió embarazada. Se le acabó la esterilidad a Ana. Se le acabó la irritación. Se le acabaron los problemas. Se le acabó lo que él siempre había vivido. Bendito sea el nombre de Dios. Luego ella cumplió lo que le había pactado a Dios. Y ahí hay otra enseñanza. Salomón dice en el libro de Eclesiastés capítulo 5, verso 5, dice, más vale que no prometas a que prometas y no vayas a cumplir. O sea, si tú le has dicho a Dios que vas a hacer algo, hermano, le aconsejo que lo haga. Hágalo. Si usted hizo una promesa para Dios, hágalo. Bendito sea el nombre de Dios. Ana tuvo a su hijo y se le acercó a Elí después que lo había destetado. Elí había sido el sacerdote que era muy espiritual, Elí, y que había observado a Ana y dijo que estaba borracha en su discernimiento. Dijo que Ana estaba borracha. Digiere tu vino. Y Ana le dijo, no, pastor, lo que pasa es que yo soy una mujer afligida, una mujer que entré irritada, una mujer que le hizo una petición a Dios. Y luego cambió el parecer que ella tenía o que él tenía y le dijo, bueno, que Dios te complazca y te conceda la petición que le hiciste. Ana se le acerca después de detestar a Samuel. Samuel tenía que, yo digo que 3 años. Los que han parido, las que han parido saben cuándo detestan a los muchachos. Lo llevó a aquel y le dijo, pastor, este es el fruto de mi oración. Por esto era que yo estaba orando. Y aquí lo traigo porque yo le dije a Dios, que si él me daba un hijo varón, él iba a servirle a él todos los días. Se desprendió de Samuel, se lo dejó al sacerdote. Lo veía anualmente, cuando venía el Cano a ofrecer sacrificio.
Y anualmente, cada vez que venía, le traía una muda de ropa a la medida. Bendito sea el nombre de Dios. A su nombre. ¿Cuánto alabamos a Dios? Pero lo que quiero recalcar era la forma en que entró Ana. Ana entró irritada y Ana salió distinta. Aunque no había obtenido todavía la respuesta de Dios. Pero Ana ya era otra persona. ¿Cuánto alabamos a Dios? La Biblia dice, y la Biblia enseña, está en la Biblia, el texto no me acuerdo, pero dice, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero esas cosas nuevas y esas cosas viejas que pasaron, pasaron para los que estamos en Cristo Jesús. ¿Cuánto alabamos a Dios? Usted y yo, por lo menos yo, estoy en Cristo Jesús. Y si estoy en Cristo Jesús, las cosas viejas no deben de estar en mi vida. Si están, algo está pasando, algo está sucediendo. Y no es que Dios no quiere, no. Si algo está pasando y algo está sucediendo, tenemos que buscar a alguien. ¿Quién es? ¿Por qué está pasando eso en mi vida o en la vida de cada uno de nosotros? Si la Biblia dice que Dios hizo para nosotros, para la nueva criatura que puso en nosotros desde el momento en que usted se convirtió a Cristo Jesús, desde el momento en que usted dijo, creo en Cristo Jesús y lo confesó con sus labios, desde ese momento usted pasó a ser una nueva criatura. Para Dios lo que usted hacía en el pasado quedó. Para Dios eso quedó borrado. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora Dios está viendo al nuevo Jonathan, al nuevo Tomás, al nuevo alguacil, al nuevo albañil, perdón, bendito sea el nombre de Dios. Él está viendo ese nuevo. Y está viendo cómo estoy caminando. Si estoy caminando en las cosas nuevas de Él o no. Si estoy viviendo como una nueva criatura. O estoy diciendo que soy nueva criatura, pero viviendo en el pasado. Bendito sea el nombre de Dios. Ana dice que entró de una forma y salió de otra. Ana salió brava, entró brava, pero salió contenta. Salió distinta. Salió pensando de otra forma de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuánto alabamos a Dios? La Biblia nos dice en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, verso 17 y verso 18, cómo tiene que ser nuestra oración. Cómo tenemos que orar. Cómo tenemos que andar. Cómo tenemos que acercarnos a Dios. Y cómo tiene que ser nuestra oración. Allí Pablo está diciendo que nuestra oración tiene que ser sin cesar. Sin cesar. Orar sin cesar. Orar en todo tiempo. Orar en todo lugar. Que la oración, que en tu boca siempre esté una palabra de adoración y alabanza al Dios del cielo. Siempre. Ve que nos dice que cuando tú andas bien es que ores. Que cuando Dios te responde es que ores. Que cuando tú ves la obra de Dios en tu vida es que tienes que orar. No, allí dice que en todo tiempo orar sin cesar. Y luego dice, orando con acción de gracia. Cosa que muchas veces no hacemos. Que oramos sin cesar, pero no le damos gracias a Dios anticipada por lo que usted está pidiendo, aunque no te haya llegado. ¿Cuánto le damos a Dios? Aunque no haya llegado, Dios te dice que tienes que darle gracias. Alabado sea el nombre de Dios.
Bendito sea el nombre de Dios. Dice la Biblia, cuando Cristo se le acercaba el momento, el clímax del trabajo, de lo que le fue encomendado, dice que reunió a sus discípulos y hizo una cena con ellos y habló lo que nosotros hicimos la semana pasada, simbólicamente. Pero Cristo lo hizo presencial. Y después que hizo aquello, se retiró a un sitio a donde él iba consuetudinariamente, iba muchas veces, había ido muchas veces a ese lugar. Un lugar, el Monte de los Olivos. Había un huerto de olivos y se llevó a sus discípulos. Y de entre los discípulos agarró a 3, a Pedro, a Jacobo y a Juan, y se los llevó más adelante. Y cuando llegó allá, les habló y les dijo: mi alma está muy angustiada. Quedaos aquí y ayúdenme. Les pidió que los ayudaran en oración. Y él se retiró todavía un poquito más lejos, como a distancia de un tiro de piedra, unos 50, 60 metros. Amén. Bueno, tirado con la mano, pero si lo tiran con la onda, está como a 100 metros, 200 metros. Pero yo vamos a decir que estaba a 60 metros. Y allí se postró, se humilló ante aquel que lo podía ayudar. Y dice que hizo una oración. Y en la oración muchos de nosotros, yo lo comparto, que Jesús no quería pasar por ese trago amargo. Pero él le decía a Dios: Señor, no hay otra forma, no hay otra manera. Y luego le decía: pero que no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Y luego él bajaba a donde estaban los 3 y los consiguió que lo estaban ayudando bastante. Los consiguió durmiendo. Vea que para ese tiempo, en que ellos estaban durmiendo, ya Cristo Jesús le había dicho a Pedro y le había dicho a los discípulos: sepan una cosa, Satanás los ha pedido para zarandearlo. Prepárense. Le digo: no han podido orar conmigo una hora. Luego otra vez se volvió a retirar y volvió a hacer la misma oración, con tal intensidad que dice la Biblia que su sudor eran como gruesas gotas de sangre. Y volvió a bajar y lo volvió a conseguir durmiendo y no le dio nada, sino que se volvió a retirar. Y volvió a hacer la misma petición. Ahora, ¿qué quiero llegar? Hermano, ¿cuántas veces hizo la petición Cristo Jesús? 3 veces. 3 veces. Y a la tercera vez fue que vino la respuesta de Dios. En la tercera ocasión que Cristo, siendo el Hijo de Dios, se acercó al Padre, en ese momento fue que Dios mandó la respuesta. La Biblia dice que Dios mandó un ángel para fortalecerlo, para decirle: no hay otra manera, esa es la manera, esa es la única forma, y aquí Dios me dice esto, y le dio fuerzas para afrontar la situación, para afrontar lo que se venía. Bendito sea el nombre de Dios. El mismo Cristo, en su momento más glorioso, tuvo que acercarse al Padre como lo hacía consuetudinariamente, y aunque en él tenía hacerlo de otra forma, Dios le dijo: no, aquí está como tienes que hacerlo, y aquí está la fortaleza que necesita para afrontar. Usted y yo, hermano querido, cada vez que vengamos a la casa de Dios, o vengamos al lugar secreto, o como decía el hombre aquel que predicó cuando me entregué: cuando tú vayas al fuego viejo,
Allí es donde tienes que esperar, allí es donde tienes que insistir. La Biblia dice que tú te tienes que meter en tu cámara más secreta y en lo secreto pedirle a Dios, decirle a Dios lo que tú quieres, y en lo secreto, Dios que está en lo secreto, te voy, te oye en lo secreto, dice, te voy a recompensar en público. ¿Cuánto alabamos a Dios? Por lo que Cristo hizo, por lo que pasó, recibió un título, recibió un nombre que es sobre todo nombre. Bendito sea el nombre de Dios. Usted y yo, por lo que hacemos en este mundo, usted y yo vamos a recibir un título. Pero tenemos que vivir aquí, perseverando en la oración, humilde delante de Dios, con perseverancia, hasta que Dios no me conteste, sea lo que me conteste, sea lo que sea como yo pienso, pero mayormente sea como Dios dice. ¿Cuánto le damos a Dios? En 2 de Corintios, en el capítulo 12, nos encontramos con otro personaje. Usted lo lee. 2 de Corintios 12. Pero yo me voy a enfocar solamente en 2 o 3 versículos. Donde Pablo, un hombre que había sido perseguidor de la iglesia, un hombre que había vivido toda su vida conforme a las tradiciones de sus padres, a lo que se le había enseñado, y que él pensaba que eso era la palabra de Dios, que así era como se vivía, bendito sea el nombre de Dios. Se encontró en un momento que iba a hacer una comisión hacia Damasco, se consiguió con la horma de sus zapatos. Se consiguió con Cristo Jesús. Cristo Jesús se le paró en el frente y le dijo, ¿para dónde vas tú? ¿Cuánto alabamos a Dios? Le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo? Eso lo dijo el Señor Jesús. Y Saulo le dijo, Señor, ¿quién eres tú? No lo conocía. Sin embargo, conocía las tradiciones de sus padres. Si usted lee en 1 Corintios, en 2 Corintios o en Gálatas, en esas tres, en alguna de esas tres epístolas está, donde él dice que él se consideraba entre los fariseos el mejor. Se consideraba en la ley irreprensible. Para él, que él era fariseo de fariseos, que no había otro como él. Tenía la autoestima muy baja. Bendito sea el nombre de Dios. Pero aún siendo fariseo de fariseo y aún teniendo todo eso, le faltaba algo. No conocía a quien tenía que conocer. Y en el camino de Damasco lo conoció. Y en el camino de Damasco le dijo Dios, le dijo Cristo Jesús, ahora te voy a enseñar lo que va a hacer sufrir por mi causa. ¿Cuánto le damos a Dios? Y allí en 2 de Corintios, en el capítulo 12, dice que Pablo, ya ejerciendo su ministerio, ya habiendo pasado por muchas partes llevando la palabra de Dios, se acercó a Dios y le hizo una petición sobre algo que estaba aconteciendo en su cuerpo. Unos dicen que era que tenía una chochera crónica. Otros dicen que no, que era que tenía problemas estomacales en las piernas, algo que le impedía. Así es cierta, vamos a decir lo que dijo Dios, un azote. Y Pablo había orado al Padre, a quien lo podía librar, a quien podía quitarle eso. Y le oró una vez, y le oró 2 veces. Y eso estaba allí, seguía allí. Y quizás nosotros lo leemos y decimos, bueno, ¿será que Pablo no tenía fe? ¿Será que en Pablo no se mueve el Espíritu Santo? ¿Será que Pablo no sabía orar? ¿Por qué tenía eso?
Y dice que la tercera vez volvió a orar, a hacer la misma petición. Se le acercó a aquel que lo podía ayudar. Y pienso que la petición era: Señor, sáname. Señor, quítame esto. Señor, tú sabes que si tú me quitas esto, yo puedo ser un mejor. Yo puedo realizar la obra mejor. Perdón, yo puedo realizar la obra mejor. Bendito sea el nombre de Dios. Eso era lo que pensaba Pablo. Pero cuando tú estás en el lugar secreto hablando con Dios, déjame decirte que Dios sabe cómo estás tú pidiendo. Si lo que estás pidiendo es con sinceridad o no, o estás pretendiendo engañar a Dios. ¿Cuánto lo damos a Dios? Eso lo ve Dios. Y vino Dios a la tercera vez, Dios le contestó. Y Dios le dijo: te voy a dar una respuesta. Y Pablo pensó, yo pienso, hermano, a mí me van a dar una respuesta porque yo tengo problemas de úlceras varicosas, yo tengo problemas en el sistema circulatorio, a mí me duelen las articulaciones, y a mí me duele esto, y yo le oro a Dios, y Dios me dice: te tengo una respuesta, y digo: ¡ay, gloria a Dios! Hasta aquí se acabó esto, se acabó una dolencia. Eso no está escrito. Eso no está escrito allí. Pero si usted le dicen eso, si a ti te dicen: Dios, Jonathan, te tengo una respuesta por eso que tú me estás pidiendo sobre la columna, tú piensas que Dios te va a sanar, que Dios te va a poner una columna nueva. Eso es lo que tú piensas, porque eso es lo que tú le estás pidiendo a Dios. Y viene Dios y le dice: bástate mi gracia, eso no te lo voy a quitar. ¡Pau! Cayó Pablo como condorito para atrás. Dios le dijo: bástate mi gracia, porque yo me glorío y me fortalezco es en las debilidades. Ahora, ¿por qué se lo dijo Dios? Hermano, Dios conocía el corazón de Pablo, como conoce tu corazón. Vea que si usted lee ahí el capítulo 12, se encuentra más abajo, de ahí de donde yo le estoy relatando, donde Pablo le dice a la iglesia de Corinto: ustedes me obligaron a vanagloriarme. Eso que estaba allí en el cuerpo de Pablo era para que él no se tomara la gloria, para que él no dijera que todo lo que él había hecho y había conseguido, lo había conseguido por su fuerza. Bendito sea el nombre de Dios. A veces entramos a orar pidiéndole cosas a Dios y no sabemos por lo que estamos pidiendo. No sabemos lo que estamos pidiendo, bendito sea el nombre de Dios. Oramos, como digo, oramos sin conocimiento. Oramos sin saber. La Biblia dice en el libro de Santiago, en el capítulo 4, en el verso 3 de Santiago 4 dice: ustedes piden y no reciben porque no saben pedir. Si yo les digo, ustedes oran y no reciben porque no saben orar. A veces no sabemos orar. A veces oramos sin conocimiento. A veces le pedimos a Dios cosas que no sabemos ni siquiera para qué son. Bendito sea el nombre de Dios. Santiago dice: ustedes cuando oran piden para gastar en deleite. Esa no es la petición, ese no es el momento de pedir eso. Ahorita es el momento de pedir para que la iglesia de Cristo sea edificada. Para que la iglesia de Cristo viva y se santifique todavía más. Esa es nuestra petición, eso es lo que tenemos que hacer cada vez que usted se acerque a Dios. Pedirle poder ser como Él nos exige que seamos. Dios dice que tú tienes que ser santo porque Él es santo. Dios dice: tú quieres ver el rostro, tienes que ser santo, porque si no hay santidad en ti no me vas a poder ver. Así lo dice la Biblia, hermano. Si quiere creerlo, si no, búsquelo. Pero ahí está, en la palabra de Dios está. La Biblia dice que en todo tiempo sean blancos tus vestiduras.
Y no está hablando de esta camisa, ni de este pantalón. Está hablando de las vestiduras espirituales. Está hablando de una vestidura que Dios te quiere poner y ya te puso. Y que usted y yo tenemos que hacer, provocar que esas vestiduras se mantengan limpias. Bendito sea el nombre de Dios. Y eso lo conseguimos con oración. Eso lo conseguimos metiéndonos a buscar a Dios y a decirle, Señor, ya no quiero ser igual. A veces lo cantamos, a veces decimos, Señor, ya no quiero ser igual. Señor, ya no quiero ser igual. Señor, ya no quiero ser igual. Y a medida que pasa el tiempo digo, Señor, no quiero ser igual. Pero en verdad ya no queremos ser igual. Es en verdad eso. Lo decimos aquí, pero lo hacemos afuera. Aquí somos una cosa y afuera somos otra. El pueblo de Dios tiene que ser el pueblo de Dios aquí y en todo lugar. En todo lugar usted tiene que ser hijo de Dios. En todo lugar usted tiene que vivir y comportarse como un hijo de Dios. Cuando usted tenga el trabajo, sepa que usted no está solo. Allí está Dios. Dios está conmigo, a donde quiera que yo voy, Él está conmigo. Y si yo entiendo que Él está conmigo, hermano, ¿por qué tienen que salir de nuestros labios palabras inadecuadas? ¿Por qué tienen que salir de nuestros labios palabras soeces? ¿Por qué tienen que salir de nuestros labios palabras vanas? Si tenemos al Dios de la vida, el Creador, en nuestro lado. Palabras que tienen que haber quedado en el pasado, pero que hoy por hoy siguen en nuestra vida. Que nos acontece, nos pasan cosas y lo primero que botamos son sapos y culebras por la boca. ¿Y dónde está nuestro Dios? ¿Y dónde está la oración? ¿Y dónde está, Señor, ya no quiero ser igual? Quiero ser distinto. Quiero ver tu mano obrando. Quiero que tú me utilices. Bendito sea el nombre de Dios. Y usted y yo, todos ustedes y yo, estamos en este lugar con un propósito. Porque Dios cuando te trajo a esta iglesia, Dios cuando te trajo a sus caminos, Dios cuando te habló, se presentó delante de ti, Dios te trajo con un propósito. Y ese propósito lo vas a conseguir es en oración, en acercamiento con Dios. Vas a hacerlo de esa forma. Es la única forma. A veces pasamos años en el Evangelio y no sabemos cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Qué es lo que quiere Dios? Y no es porque Dios no te lo quiere revelar. Y no es porque Dios no lo quiere hacer. Es porque tú no has buscado saber cuál es el propósito de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué Dios quiere que tú hagas? Bendito sea el nombre de Dios. Y eso lo hacemos ¿en qué? En oración. En oración. Bendito sea el nombre de Dios. A su nombre. Los veo calladitos. Gloria a Dios. Ya para terminar. Juan capítulo 14, verso 13. Juan 14, 13. ¿Está ahí? Juan 14, 13. Ya. ¿Qué dice Juan 14, 13, Andrés? Todo lo que pidieres en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Todo lo que pidieres
en mi nombre. Y llegamos a la conclusión que pedir es una oración. ¿O no? Pedir es una oración. Entonces, todo lo que pidieres en el nombre, ¿cómo dice? En el nombre de Jesús, mi Padre os lo hará. Pero vamos a irnos ahora a Juan capítulo 15, verso 7. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pediréis todo lo que quisierais, y os haré. Ve que ella está hablando del mismo Cristo. Allá dijo que todo lo que pidiéramos en su nombre, el Padre lo iba a hacer, ¿cierto? Y dijimos que pedir era una oración. Ahora, el mismo Cristo está hablando y vea que allí lo que está diciendo está condicionado. Allí está diciendo, si mis palabras permanecen en ustedes, ¿verdad? Y ustedes permanecen en mis palabras, todo lo que pidieres os será hecho. Nosotros, entre ellos me incluyo yo, no me voy a salir del paquete, queremos que Dios nos conteste todas las cosas. Queremos que Dios nos dé todo lo que pedimos. Pero obviamos lo que dice la primera parte del texto. Nos comunicamos con Dios y le decimos, porque tu palabra dice que todo lo que yo pida, tú tienes que darme. Y Dios desde arriba dice, no, yo sé eso, yo te lo voy a dar. Pero no olvides lo primero. No olvides que primero tiene que estar mi palabra en ti y tu palabra, tú tienes que estar en mi palabra. O sea, yo tengo que vivir en la palabra de Dios y que la palabra de Dios vive en mí. Yo tengo que hacer lo que la palabra de Dios me dice. Amén. Vea que parece igual, como dice por allá Pablo, de manera que si alguno está en Cristo, todas las cosas había pasado, todas son hechas nuevas en Cristo. Y cada uno de nosotros decimos que estamos en Cristo. Cada uno de nosotros queremos que nuestras peticiones sean contestadas en Cristo Jesús. Ahora, Cristo Jesús es la palabra de Dios. Cristo Jesús es la palabra. Y si estoy en Cristo Jesús, entonces la palabra de Dios tiene que estar en mí. Yo tengo que hacer todas las cosas conforme están escritas en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que mis oraciones o mis peticiones sean hechas, pero no conforme yo quiero. Van a ser hechas conforme quiera Dios. ¿Cuánto alabamos a Dios? Usted no ha visto por ahí personas que se acercan a Dios y quieren mandarlo. Quieren manipular a Dios. Señor, porque yo decreto. Y usted no sabe que el decreto es una orden. Yo decreto esto. ¿Qué vas a decretar tú? No tenemos autoridad para eso. El único que puede decretar y decir si sí o si no se llama Dios. ¿Cuánto le damos a Dios? Señor, haz esto y aquello. Yo lo voy a hacer, pero no como decir vos, lo voy a hacer a la manera que yo digo. Bendito sea el nombre de Dios. A su nombre. Luego que aprendimos esto, entonces vamos a entrar a Lucas capítulo 11 en el verso 3. Y es la oración o la matriz que Cristo les enseñó
y que nosotros conocemos como el Padre Nuestro, que algunos lo sabemos de memoria, otros sabemos algunas cosas y algunos ni siquiera sabemos que existe el Padre Nuestro. Leen. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre Nuestro que estás en los cielos. Ahí está viendo un reconocimiento de quién es Dios, dónde está Dios y qué es Dios. Ahí está diciendo eso. Ahí estamos diciéndole a Dios que Dios es santo. Santificado sea tu nombre. Sigue, bro. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino, Venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo y en la tierra. Esa es nuestra petición. Esa es la petición que tenemos que hacerle a Dios. Que así como se hace la voluntad de Él allá, la hagan aquí. Pero ¿quiénes son los que tienen que comenzar haciendo la voluntad de Dios? Nosotros. Nosotros somos los primeros que tenemos que comenzar a hacer la voluntad de Dios. Y a lo mejor usted me puede preguntar, hermano, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Léase el manual. 66 libros conforman el manual. Léaselo y allí usted va a conseguir la voluntad de Dios. Allí usted va a conseguir lo que Dios quiere. Para usted, para su familia y para todos. Bendito sea el nombre de Dios. Sigue, varón. Para terminar. el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. La comidita de cada día que nos la dé hoy. Tanto la comidita material como la comidita espiritual, que es la palabra de Dios. Que nos las dé hoy. ¿Sí? Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Perdona nuestros pecados, porque así nosotros perdonamos. Vea que es un compromiso. Es un compromiso. Perdona como yo te estoy perdonando. Perdona como yo te estoy perdonando. Cosas que tenemos que aprender a hacer. Aprender a perdonar. El no perdonar se constituye en una barrera para que Dios no escuche tu oración o no conteste, porque Dios la escucha. Dios escucha todo. Entonces, luego dice, no nos metas en tentación, ya que lo está hablando Cristo. Y una tentación es una prueba. Pero a nosotros, en nuestra vida, a todo el que viene a los pies de Cristo, las pruebas tienen que venir. El mismo Cristo lo dijo, es imposible que no vengan las pruebas. Las pruebas tienen que venir. Pero tenemos que entender que en medio de las pruebas no vamos a estar solos. Primera de Corintios 10:13 dice que no hemos tenido Primera de Corintios 10:13 dice, porque no hemos, Dios mío, 10:13, No ha tomado tentación sino humana, mas es Dios que no os hará ser tentado más de lo que podéis soportar, sino que con la tentación dará también la salida
no nos ha sobrevenido ninguna tentación o ninguna prueba que no sea humana. Todas las pruebas que nos vienen o que nos van a llegar van a ser humanas. Pero luego dice, porque juntamente con la prueba, Dios da la salida. Juntamente con la prueba, Dios da la salida. Van unidas. Pero en nosotros pasa algo que pasa. Nosotros vemos la prueba, pero no vemos la salida. Pablo está diciendo que Dios permite la prueba, ser que tú seas probado. Pero en el momento que te llega la prueba, Dios te envía la salida también. Pero nuestros ojos están puestos en la prueba, en la situación que nos está viniendo sobre nuestra vida. Muchos de nosotros, en nosotros hay enfermedades. Y hemos orado, y hemos orado, y hemos orado, y la enfermedad sigue. Y hemos orado y la enfermedad sigue. Yo no sé cómo ora usted, pero hay veces que oramos y no sabemos orar. A veces que vamos a los síntomas y no vamos a las consecuencias. Oramos por los síntomas y no por las consecuencias. ¿Por qué me está pasando eso? ¿Por qué me está sucediendo esto? Y en ese por qué o en esa oración tú tienes que autoexaminarse. Muchas veces las pruebas que pasamos en nuestra vida o las enfermedades que están en nuestro cuerpo no están allí porque simplemente Dios quiere. Están allí con un propósito. Dios nos quiere enseñar algo. Dios nos quiere decir algo. Pero con esa enfermedad que tú tienes, Dios te da la salida y no la queremos ver. Bendito sea el nombre de Dios. Amén, hermano. Tenemos que aprender a orar. Tenemos que aprender a comunicarnos con Dios. Tenemos que aprender que todo no lo podemos hacer solo. Todo lo tenemos que hacer con ayuda. El mismo Cristo dijo, ustedes separados de mí nada pueden hacer. Todo lo que ustedes vayan a hacer, tienen que hacerlo con mi consentimiento, tienen que hacerlo pegado conmigo. Tienen que tomarlo en cuenta. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a dejarlo hasta ahí. Dios lo bendiga, hermano. Dios le guarde.